Bueno, esto también un poco tenía que ver con está un poquito vinculado porque una de las unidades introductorias, en la unidad 1 un poco lo que se estudiaba era el concepto de necesidad pública, había necesidades que eran esenciales al nacimiento del Estado, como la seguridad, la justicia, o sea, lo mínimo que tiene que existir para que haya orden. Y después había otras finalidades que por ahí van creciendo un poco con el Estado social de derecho, como por ejemplo seguridad social o algún otro desarrollo en materia de salud y educación que se fueron ganando con el tiempo. Bien, también hemos visto un poco algunas teorías sobre la actividad financiera, los clásicos, bueno, otros economistas que postulaban el equilibrio presupuestario, actualmente está un poco discutido. Y bueno, hoy un poquito vamos a ir con un poco lo que sería la 1, hemos visto las relaciones con otras ciencias, como las ciencias económicas, que tiene bastante incidencia. También en la historia tiene que ver, ya que van evolucionando. Generalmente las normas tributarias son fruto de algún tipo de desarrollo o de luchas, ¿no?, que se dan, digamos, a lo largo de la historia, la política también. Y bueno, dentro del derecho financiero, que tiene que ver con lo que sería el presupuesto, los recursos y los ingresos del Estado, estaba el derecho tributario que apunta a la parte de los ingresos, o sea, vinculado a los tributos. Y de ahí, bueno, arrancamos entonces con esta bolilla 7. Después le subo el power, así que no hay problema, por ahí si no copian todo. Dentro de la terminología, bueno, algunos autores, hay diferentes, digamos, denominaciones, algunos le llaman derecho fiscal, 8 derechos impositivos, pero voy a bajar el volumen del segundo dispositivo para no confundir. Ahí está. Si no me escucho dos veces. Otros también lo denominan derecho tributario. En general, digamos, la terminología más aceptada es la de derecho tributario, ¿no?, que es la que generalmente usamos y está en la materia, digamos, derecho tributario y financiero, o mejor dicho, finanzas y derecho tributario. Bien, avanzando un poquito de lo que pide ahí el programa. Hay una parte, digamos, básica que siempre hay que recordar en esta materia tributaria, que tiene que ver con los impuestos que son creados por la ley, o sea, tiene bastante fuerza el principio de legalidad. Y esta ley, bueno, tiene que definir todos los elementos básicos del tributo, como el hecho, cuál es el hecho imponible, qué sujetos están afectados, el porcentaje de que se paga. Ya creo que han visto las clasificaciones, ¿verdad?, de las alícuotas, si es por unidad o según aplicando sobre un valor del bruto. También tiene que estar en la ley si va a haber alguna exención o cómo se cancela el impuesto. ¿Se va escuchando bien, chicos, no? ¿Sí? Entonces, bueno. Después, y también, bueno, todas las actividades que haga el fisco para percibirlo tienen que estar también establecidos por ley, no puede ejercer acciones que no estén admitidas o invadir, tareas que sean del Poder Judicial. Y sobre todo, bueno, es una actividad jurídica, aunque tenga que ver con lo económico y lo presupuestario, pero bueno, igualmente se rige por el ordenamiento, ¿no? O sea, todo lo que sería, está sujeto a la Constitución. Como toda norma, también son de carácter obligatorio, así que no existe la posibilidad de... en derecho civil hay ciertas normas supletorias que pueden optar el contribuyente, en particular si no, hay una ley que dice, bueno, si no establece nada a las partes, se aplica de tal forma. Y si es algo que prevean algo distinto. Pero aquí en general las normas son obligatorias, así que no existe la posibilidad de modificar. Por lo menos, en general, algunas opciones puede haber, algunos detalles formales, pero fuera de eso normalmente hay una sola forma de cumplir y todos los contribuyentes la siguen, que es un poco lo que se da también el derecho público y el derecho administrativo. Bien. A su vez, quería ver si era posible, no, que si fijo el video, no sé si me ven con la cámara, pasa que estoy con otro usuario, pero bueno,
Se escucha bien, chicos, ¿no? Bien, cualquier cosa me van preguntando. Sí, profe, sí se lo ve y se escucha bien. Gracias. Bueno, ya tiene origen, un poco eso ya lo dije en la primera clase, nos remontamos al 1300, algunas cartas magnas que establecían derechos de los ciudadanos de no ser grabados sin el consentimiento del Consejo, que era el órgano que los representaba. Y de ahí, bueno, diferentes formas de tributo. Después tenemos la conquista de América, con tributos vinculados a lo que ofrecían las tierras conquistadas a los conquistadores. Y bueno, cuando ya se van formando los estados nacionales modernos, ya tenemos como que siempre lo cita Villegas, la ordenanza tributaria alemana de 1919, que inclusive se permanece estable hasta el 77, bueno, fue la última versión, pero se mantuvo en lo general. Le llamaban también ordenamiento tributario del Reich, y por ahí la ven con otro nombre. Bien. En cuanto a la naturaleza del derecho tributario, algunas teorías ponen énfasis en lo que sería la ley, que son las teorías clásicas, quizás llamémosle positivistas, que se dieron principalmente en la primera mitad del siglo XX. Autores como Hessel en Alemania, Blumenthal también, y prestaba mucho hincapié en la relación jurídica de obligaciones, ¿no? O sea, la obligación tributaria, lo que había que pagar, era como que ahí estaba el énfasis en el pago y de la suma de dinero que se debía, que realmente sí debe ser la parte más importante del derecho tributario, pero luego vinieron otros autores que le llamaban teoría de la función pública, que analiza no solamente el aspecto, digamos, formal de la obligacional, sino también otros aspectos como la función del Estado, algunos elementos que van al lado también, quizás la forma de recaudar, no es solamente apuntando a los deberes materiales, analizando un poco cómo se aplica el impuesto, cómo se cobra, qué procedimiento hay, analizando también cuál sería la dinámica propia de esta actividad tributaria. Pero bueno, lo que Villegas critica, ya que considera que es algo impreciso, no se define claramente tampoco qué es el derecho tributario. Otros autores hacen pie en lo que sería la potestad de imposición, señalando que esta se da a través de diversos actos, no con uno solo, sino con un conjunto de actos, qué sé yo, la administración puede determinar el impuesto, puede cobrar, puede pedir información si fiscaliza. Entonces no se da solamente cuando voy a pagar el impuesto, sino en diferentes situaciones. Pero como que no se hace tanto hincapié tampoco en la obligación y en la relación jurídica, pues ya que toda obligación genera una relación jurídica entre el deudor y el acreedor, sino que, bueno, pues que se centra un poco quizá en las facultades que tiene el organismo. En general, Villegas suele adherir a la primera teoría, la de la clásica o fundacional, ¿no? Para que sepan. De todas formas, ya vamos a ver un poco más cuando estudiemos la autonomía del derecho tributario. A su vez, tenemos, si ustedes ven un poco el programa de la materia, van a ver que hay una parte general en la que estudiamos los conceptos de finanzas, de derecho tributario, los principios, y luego tenemos ya una parte especial en la que vamos estudiando los impuestos, que sería más o menos a partir de la bolilla, llamémosle. Pasa que la materia va principalmente apuntando a la parte general, ¿no? Pero bueno, quizá en las bolillas ya finales se vemos algo de los tributos en particular. Ya podría ser lo que sería desde la 13 en adelante, ya vemos ganancias, IVA, régimen monotributo, aduana, provinciales, mínima presunta, sellos, inmobiliario, ingresos brutos. Entonces, bueno, esa sería la parte especial que va estudiando
las diferentes especies de tributos, ¿no? Y en la parte general se ven los diferentes principios de la tributación, ¿eh? Lo que después también vamos a ver algunas clasificaciones o divisiones que tiene el derecho tributario, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en otros filminos. En Villegas, digamos, todo este tema está, digamos, no está muy al principio, sino que se lo encuentran en la mitad, si no me equivoco. Ya después le voy a decirle, usted más o menos ya lo debe tener visto, pero bueno, más o menos. Otro de los temas importantes, que es el de la autonomía del derecho tributario, saber si es una rama diferente a las demás o no, o si la tenemos que considerar como parte de otra. Eso es la autonomía. Esta autonomía se puede evaluar de diferentes aspectos. Uno es la autonomía científica, que tiene que ver si hay conceptos propios, principios propios. Luego puede haber una autonomía normativa, si tenemos una ley especial que la regula, si tiene una ley distinta. Después también está la autonomía de carácter didáctico, que es la que vemos un poco aquí, relacionada con el hecho de que puede existir una asignatura, digamos, especial del tema. Eso también se puede ver, digamos. Y también dentro de las teorías podemos analizar también si tiene alguna autonomía en el ámbito funcional, o sea, si funciona como un sistema separado o no, estos conceptos, que tiene que ver un poco también con la científica, no lo veo tan distinto. En algunos casos esto no es un tema solamente teórico, sino que tiene que ver ya que en la medida que seamos autónomos vamos a poder tener nuestros propios conceptos y nos podemos ir alejando del derecho civil. Por ejemplo, en el ámbito de la capacidad se analiza que si un fideicomiso se puede inscribir en AFIP, aunque no tendría personalidad jurídica. Podrá tener personalidad jurídica el fiduciario, por ejemplo, pero bueno, el fideicomiso no. Igualmente se lo anota a los dos. En el consorcio, bueno, en el viejo código no era persona jurídica, ahora sí lo es. Bueno, y en AFIP ya se lo inscribía desde antes, así que en eso también hay otra diferencia. Después tenemos también la sustitución, cuando el obligado tendría que ser una persona y la ley lo modifica y lo reemplaza por otro. Por ejemplo, una persona extranjera que tiene un bien acá, creo que la ley lo designa responsable sustituto al que administra ese bien. Entonces, si ustedes administran un bien que le encarga un extranjero que no está en el país, bueno, serían los responsables ustedes de ingresar el impuesto de ese bien. Quizá por una cuestión de simplificar la recaudación, y a pesar de que si estuviéramos hablando de derecho civil, bueno, no sería el obligado, no soy el titular, el que realizo el hecho imponible ni nada, pero igualmente se permite, digamos, esta distinción, y todo eso en virtud de la autonomía. Después también puede haber muchos casos de si la prescripción puede ser distinta a la que dice el Código Civil, y así surgen muchas dudas de si la mora puede ser automática o no, si hace falta intimar. Eso también surge la diferencia con respecto al derecho civil, o por si en el derecho administrativo para declarar una caducidad hace falta notificarlo al administrado de que se le acabó la concesión o el beneficio, y acá podría ser automática si no cumplís. Entonces todas esas surgen dudas relacionadas con la autonomía, ¿no? Villegas en general considera que no son independientes del resto del orden jurídico, está todo unificado, y de hecho hay muchos conceptos de derecho civil que se consideran, como el de pago, prescripción, obligación, etcétera. En general se recurre mucho a eso, salvo que establezca lo contrario algún tipo de norma, ¿no? Otra de las teorías que niegan la autonomía lo suelen, como consecuencia, lo tienen que incluir
en alguna otra rama del derecho. No cabe duda de que es derecho público, pero bueno, habría que profundizar un poco más y algunas lo subordinan al derecho administrativo, ya que el fisco, para poder ejercer su actividad, bueno, realiza actos administrativos como la determinación de oficio, aplicación de multa. Otros lo subordinan al derecho financiero. Eso obviamente sí se podría considerar como una rama del derecho financiero, como yo le decía. Los tributarios serían los ingresos y bueno, después tenemos la parte del gasto público y entre los dos, los ingresos y gastos forman el presupuestario, que es justamente lo que analiza el derecho financiero. De hecho, Villegas también comparte un poco esta posición, ¿no? O sea, digamos, puede ser una rama, podría tener cierta autonomía, pero está dentro del derecho financiero, para que se quede claro. Dentro de lo que sería la autonomía científica, lo que se tiene en cuenta también es si tiene alguna finalidad propia, conceptos propios, una estructura, y en base a eso es lo que se sostiene la autonomía. Pero bueno, Villegas siempre dice que está subordinado al ordenamiento del derecho tributario, no sería 100% autónomo. Esa es un poquito la conclusión. Y también el tema de que no sea plenamente autónomo implica que hay cierto límite, ¿verdad? Porque en la medida que yo me independizo o soy autónomo, puedo hacer lo que yo quiera, pero si tenemos cierta conexión con otras ramas o con otra subordinación a otras normas, existen algunos límites, como por ejemplo lo que sería respecto a la Constitución Nacional, los tratados que pueden tener igual jerarquía o puede ser menor pero superior a las leyes. De esa manera también están limitados por eso. También eso un poco le da la pauta de hasta qué punto podemos tener algunas excepciones con respecto al derecho civil y comercial, pero siempre respetando las garantías constitucionales. Bueno, eso en general es lo que tendríamos. En esta materia juegan diferentes elementos. El jurídico, como ya lo conoce, son las normas que van regulando, como la ley 1183, pero también hay elementos de índole política, ya que obviamente no está exento y más quizá que en otras ramas de las discusiones o los intereses o poder que pueda haber. También obviamente tiene que ver la economía, ya que los tributos siempre se calculan pensando en que deban alcanzar para cubrir los gastos públicos y las necesidades. Y tampoco hay que olvidar también que eso a veces se ve cada vez que va a salir un impuesto, no solamente en la parte política, económica, sino si es justo o no, si quiénes lo van a soportar, si lo van a pagar los ricos, los pobres, etcétera. Todo eso genera cierto debate, ¿no? Cualquier duda, chicos, me van preguntando, no se vayan a olvidar o quedar con alguna duda, ya que estamos acá con el tema del paro de colectivo. Dentro de lo que sería la justicia, bueno, menciona algunos temas Villegas, no lo puse en el Power, pero va analizando un poco cómo se evolucionan los tributos, hay que tratar el objetivo es que la capacidad contributiva se vaya perfeccionando cada vez más, o sea que los tributos cada vez de la mejor forma se vayan ajustando a lo que sería esta justicia distributiva, que para eso se puede valer de mejores herramientas teóricas, mayor tecnología, porque evidentemente lo que pasa es que siempre a veces está en tensión por un lado la fácil recaudación y por otro lado la justicia de por ahí salir a buscar a ciertos contribuyentes que no pagan, pero es difícil difícil de detectar y de determinar, digamos. Entonces por ahí a veces por conseguir recaudación fácil, pareciera que mayor facilidad es como menos justo, digamos. Es como si dijéramos, bueno, pagamos justo por pecadores, les pongo amonestaciones a todos, por ejemplo. Algo así, en la medida que podemos ir profundizando, lo hacemos más particular y eso es más justo, digamos, más personal y adaptado a cada situación. Eso contribuye a una mayor justicia. O todos los conflictos que se dan a veces con las retenciones, ¿no? Que
uno dice, bueno, me retienen a mí, que qué sé yo, estoy sin trabajo y me entró una plata de un regalo, qué sé yo, de un amigo, y al mismo tiempo le puede retener a otro que sí tiene un estudio importante y trabaja, entonces lo tratamos a dos de la misma manera por una cuestión de facilidad, ya que el banco directamente retiene todo lo que entra, a cualquiera de los dos, pero bueno, uno está en una situación y otro está en otra. No sé si habrán sentido o escuchado ese comentario a veces cuando se aplican a veces mecanismos que son como muy generalistas y no tienen en cuenta la situación personal o particular. También vale aclarar que el Estado no es sujeto de la obligación tributaria, ya que no tendría sentido que el Estado pague y después recaude el Estado, es como que se cobra a sí mismo. De todas formas, bueno, a veces, qué sé yo, el Estado nacional le puede cobrar al provincial en el caso de aportes y contribuciones de los empleados, eso sí, porque hay un sistema de caja que hay que mantener para las jubilaciones, pero lo que tiene que ver, eso sería más una contribución, pero lo que tiene que ver ya con el impuesto no tendría cierta inmunidad, porque no tendría sentido que un Estado le pague al otro. También entre la cuestión de justicia tiene que ver también con el análisis de los impuestos directos e indirectos, ya que en los impuestos directos no puedo transferir al consumidor el impuesto y lo carga todo al 100% el vendedor. En cambio, en el caso de los impuestos indirectos, se pueden, digamos, transferir como el IVA, digamos, que le sumo al precio de la operación. Entonces, la justicia no es igual si en algún caso lo absorbe uno o lo absorbe el otro al impuesto. Recordarán que hice el fallo de Aerolíneas Argentinas, ¿verdad? De la influencia en la tarifa, digamos, de ese impuesto, en los ingresos brutos creo que era, que si bien es un impuesto directo, digamos que lo paga iba a ser un impuesto que se podía transferir, pero como la tarifa está fijada por ley o por decreto, no lo podía cambiar y lo absorbía él, entonces ahí cambiaba la situación en cuanto a si era justo que lo soporte o no, la capacidad contributiva, etcétera. Bien. Algunos caracteres propios de esta disciplina es lo que se llama la potestad tributaria, poder de imperio, potestad de imposición, que es lo que permite establecer los tributos. En realidad, las otras ramas también, en todas las otras materias, bueno, el Estado puede regular, obviamente, pero fíjense que a diferencia de las demás, en las otras ramas no suele imponer obligaciones, digamos, dinerarias, sino solamente aquí, digamos. Podrá haber ciertos controles, en el derecho laboral le pone obligaciones al empleador, etcétera, o fija normas, pero son a favor de uno en particular, como es el trabajador. Pero acá, digamos, es como que crea normas y él mismo se constituye en acreedor de esa obligación. Eso es lo particular. También se puede distinguir entre género y especie en los diferentes tipos de tributos más generales, otros que se van distinguiendo. Siempre tiene que estar tipificado todo en la ley. También no hay que olvidar la relación entre nación y provincia, ya que hay tributos que se coparticipan si bien los recauda la nación, después producido a las provincias, en gran parte. Después puede haber tributos que son solamente las provincias. También aquí la analogía en principio no se admite como a los fines de crear tributos. El crédito fiscal también se van a dar cuenta que es indisponible, que significa que no se puede negociar o reducir, digamos. Yo, por ejemplo, si soy abogado de AFIP, no es que yo pueda decir, bueno, arreglemos y en vez de, si vos debes 100, paga 30. No tengo esa posibilidad, digamos, de hacerlo, y en realidad lo único que lo podría hacer es por la ley el Congreso, digamos, solamente en eso. Esa es la indisponibilidad del crédito fiscal, digamos, no sé. Estaba previsto, no obstante, en las últimas reformas, prever alguna forma de arreglo, porque en algunos casos puede ser bueno para fomentar el cumplimiento, la negociación, forma de pago, etcétera, pero también está del otro lado el riesgo de la discrecionalidad del funcionario, de analizar por qué hasta a algunos le dan más cuotas, otras menos, entonces hay que tener cuidado con ese tipo de arreglos o mediaciones, ¿no?
O sea, ahí ya vamos a ver, creo, después un artículo de ley que dice que, bueno, que hay que tratar igual a los que están en la misma situación, digamos, no debería haber diferencia. Las relaciones con otras ramas, un poco ya la del derecho administrativo, ya un poco la dije, tiene que ver con el hecho de que el Estado se expresa a través de actos administrativos y el organismo fiscal no es exento de eso. También relaciones con las finanzas públicas, ya que, como les decía, es una rama del derecho financiero. Tenemos también importante el aspecto constitucional, ya que hay que respetar derechos y garantías al momento de análisis de los tributos en el ámbito sustancial y también formal. Si bien la Constitución no establece un procedimiento determinado para, o sea, cómo va a ser el impuesto, pero te da los derechos del contribuyente, te va poniendo límites a todo lo que puede hacer el fisco, ¿no? También está en la Constitución la distribución de competencias entre nación y provincia, que como recordarán, o no sé si ya lo han visto, pero la nación puede establecer impuestos indirectos en concurrencia con las provincias, o sea, los dos pueden ponerlos, y en los directos sería competencia provincial y solo nacional en caso de emergencia. Pero lo que suele ocurrir, como los impuestos directos podrían ser ganancias, bienes personales, que graban manifestaciones directas de riqueza, y lo absorbe, digamos, el contribuyente no lo puede transferir, o paga de su propio bolsillo ganancias y bienes personales. No es que no hay nadie a quien cobrarle, digamos, lo paga directamente por la forma que tiene el impuesto. Entonces, en ese caso debería ser competencia provincial, pero bueno, por una cuestión de que se invoca la situación de emergencia, ya desde hace muchas décadas, está en cabeza de la nación, y se va prorrogando, qué sé yo, cada 5 años se van prorrogando esos impuestos por la situación de emergencia. Y además, las provincias además asumen el compromiso de no gravar la materia que ya está tomando la nación, así que tampoco eso también les complicaría retomar esa función originaria constitucional, ¿no? Es algo, bueno, que ya, como les decía, aquí estaría el elemento histórico que muestra, digamos, que a veces es difícil de cambiar algo que ya viene por la costumbre, por más de que ya está en la Constitución, pero bueno, igualmente es difícil de modificar ya por el arrastre de las costumbres, ¿no? Y la forma dinámica de las finanzas del presupuesto. Después, esto sí está bueno en las ramas del derecho, que son un poco lo que se estudia en cada una de las bolillas que vamos a ver a continuación después. Eso es lo interesante, ¿no? Ya que se permite que se va relacionando con las otras ramas del derecho tributario, y eso lo hace también como interdisciplinario y más interesante también, ¿no? En el aspecto constitucional, bueno, analizamos qué límites tiene la Constitución, perdón, la tributación, qué condiciones le establece la Constitución, el límite en cuanto a los principios como legalidad, confiscatoriedad, si tiene que ser equitativa la distribución de esos impuestos, proporcional. También analizar las facultades de quién los puede imponer, si es la nación, la provincia. Después vemos que incluso se construye todo un estatuto de garantías, ¿no? En base hay un libro así de gordo del doctor Osvaldo Casas que analiza. Con lo poco que quizás si tuviéramos que tratar los renglones que hablan de tributo en la Constitución, no llegamos ni a media página, pero en base a eso todas las construcciones doctrinarias que se hizo y elaboró como una carta de garantías del contribuyente, que estaría bueno que también tuviera rango legal, y por ahí, bueno, no lo tenemos todavía, no tenemos, digamos, un código tributario nacional que lo establezca. En las provincias y municipios sí establecen ciertas garantías o están en ese código. De todas formas, aunque no estén en el código, como surge la Constitución y sus notas son de carácter operativo, podemos invocar esos derechos, aunque no tengamos todavía el código tributario modelo. También tenemos el derecho tributario material, que tiene que ver con lo relacionado con la obligación tributaria, sus elementos, los elementos del hecho disponible, personal, material, temporal, o sea, en el tiempo y espacial, y en el espacio en qué lugar se da el impuesto. Sí.
Eso ya vamos a ir viendo en las bolillas correspondientes. Seguramente que se va a ver algo de la prescripción, los métodos de extensión de la obligación. Sería un poquito parecido a lo que ven en obligaciones, digamos, pero vinculado a lo fiscal. Después tenemos el derecho tributario formal, que tiene que ver con los procedimientos que realiza el fisco, todos los requisitos que tiene que cumplir el contribuyente, las sanciones que puede tener, por ejemplo, si la AFIP puede establecer en qué plazo tenés que presentar la declaración jurada, de qué forma, con un aplicativo que tenga tales rubros, todos esos requisitos. Obviamente que tiene que estar subordinado a la ley, no te podrían pedir datos que no esté previsto o que no tengan incidencia en la ley para definir el impuesto. Puede ser que algunas veces te piden algunos datos adicionales para controlarlo, digamos. Por ejemplo, en ganancias, quizá la ley le interesa que vos declares tus ingresos, pero también te piden que declares los bienes para justificar justamente que tiene que ser acorde los bienes que vos tenés con los ingresos que declarás. No debería ser más chico los ingresos, lo que vos ganás versus lo que vas comprando, lo que vas adquiriendo. Entonces puede haber alguna información adicional que pida el fisco a los fines del control, pero bueno, hay con ciertos límites. Después tenemos el derecho penal, que tiene que ver con los delitos tributarios vinculados con la evasión de impuestos y otros, violación por ejemplo, si se hace retenciones y no se depositan al fisco, como por ejemplo a un empleado, ¿no? Que le retengo los aportes y después no los deposito, eso sería un delito penal. Pero también están las infracciones que analizan conductas menores. Generalmente las conductas penales son similares a las de la infracción, pero fijando alguna condición de punibilidad. Por ejemplo, evadir más de 1.500.000 al año por impuesto de capital, ¿no? Eso sería delito penal, y también si fuera menos sería solamente una infracción. En cambio, si es más, puede ser las dos cosas, delito penal y infracción al mismo tiempo. Ya vamos a ver cómo hacemos con eso, si se puede tener las dos cosas, cómo se coordinan los procedimientos penales con el de la infracción que la ve el fisco, con el que la aplican. Por eso un poco lo junto, y además habrán visto que hice en administrativo que en materia de infracciones también se aplican las garantías penales con principios de inocencia, carga de la prueba, etc. Ya vamos a ver todo eso más adelante. Después también tenemos el derecho procesal tributario. Todo esto se va llamando así, ¿no? Constitucional tributario, material, bueno, derecho tributario material, tributario formal, tributario penal, y bueno, llegamos al tributario procesal, que analiza, por un lado, los procedimientos que hace el fisco, inspecciones, determinar de oficio impuestos, cómo tramitar una repetición para que devuelvan impuestos pagados en exceso, y también el procedimiento de la otra parte, que es el procedimiento, en realidad le llama más proceso. El procedimiento sería el administrativo y después ya el proceso sería el judicial, en la cual podemos discutir o cuestionar los actos del fisco mediante los recursos judiciales. Y también ahí el fisco sería demandado, que apela al contribuyente a la justicia, y otra vez el fisco es actor en la justicia, ya que demanda por el cobro, por el cobro ejecutivo, el apremio, o llamado ejecución fiscal también, y ahí también eso tiene que ver con el proceso judicial, pero ahí ya el fisco va como actor, ¿no? Por último, el derecho internacional tributario, que analiza cómo se aplican las normas tributarias en el espacio, hasta dónde tiene jurisdicción en un estado y el otro, o dónde empieza la del otro, analizar si puede haber convenios que regulen las situaciones que yo le llamaría mixtas, digamos, en las cuales hay un elemento de un país y un elemento de otro país, porque bueno, nadie discute que, qué sé yo, si yo vivo en Argentina, trabajo en Argentina, tengo solo bienes en Argentina, bueno, es bastante fácil, el supuesto les pago solamente a la FIP. Ahora, si resulta que yo vivo aquí, pero no tengo algún bien que cobro alquiler en Uruguay, por ejemplo, o capaz que no estoy tanto tiempo en Argentina y trabajo 6 meses en España y después vuelvo, a quién le pago, todo eso va generando dudas de cómo se tributan. O a veces actividades informáticas que
por ejemplo, si yo presto mi servicio, pues, mi oficina está acá, pero después tengo un servidor que está en Chile, entonces la transmisión de datos se hace desde ahí, entonces eso también podría ser un hecho imponible, surgen dudas sobre eso. Y bueno, así todo tipo de situaciones que generan dudas sobre la aplicación de la norma a lo largo del territorio. Y también puede haber convenios o tratados entre los países que van regulando todas estas cuestiones, ¿no? Obviamente hace falta, al estar dos o más países en juego, hace falta algún tipo de acuerdo para poder resolver la situación y evitar que las personas le cobren aquí y después le cobren allá, entonces en los dos lugares, para evitar esa doble imposición internacional. Se establece este tipo de reglas, ¿no? Convenios que van regulando las situaciones estas, híbridas. Otra cosa que pregunta ahí Villegas es la codificación, si existe si es conveniente o no que exista un código tributario distinto. En general, bueno, algunos países, la primera quizá codificación es esa, la famosa ordenamiento tributario alemán, de Eno Becker, este autor, muy importante, pero clásico. Y después, bueno, se fueron sancionando códigos en México, en el 39, Brasil en el 60, Chile por ahí también, Perú, Ecuador, etcétera. Y acá, bueno, se hicieron algunos proyectos, pero por ahí no tuvieron consagración. Y seguimos con la ley del 11683 que regula los impuestos nacionales, que varía las veces del código. El problema, bueno, es que esta ley solamente analiza el procedimiento fiscal, como su nombre lo define, y no tiene quizá la parte especial en la que vemos los tributos de ganancia, IVA y todo eso. Por eso ustedes cuando estudien van a tener que después ir a las leyes de cada impuesto. En cambio, si estudian provincial, impuestos provinciales, ahí en el mismo código tributario tendrán el procedimiento y después se ve un poco de cada impuesto también, tiene la parte especial. De todas formas, también hay otra ley que es impositiva, que regula más concretamente la cuantía, o sea, los porcentajes de impuesto inmobiliario, automotor, algunos detalles, pero la parte general sí podemos decir que está toda en el código tributario. O sea, en la provincia habría un código tributario, bueno, en la nación no del todo, sino solamente la ley de procedimiento fiscal, que data del año 33, digamos. Tiene obviamente múltiples reformas. Si ustedes ingresan por la página esa Infoley, que la deben conocer, el Ministerio de Economía, ¿no? El Sistema de Información Legislativa, la conocen, ¿verdad? Ustedes han entrado por ahí a esa página, Infoley. Les pregunto. Sí. Claro, bien. Algunos me ponen por chat, bueno, también. Sí, doctora, para googlear las leyes siempre las bajamos de ahí. Claro, es conveniente porque, bueno, tiene el texto actualizado y lo que es mejor, tiene la relación con las diferentes reformas. Entonces uno va viendo cómo cambió. Después, en la materia fiscal también está bueno la biblioteca de AFIP, que es un poquito mejor inclusive porque tiene, por ejemplo, artículo tal, tiene abajo te copia el que regía antes, más abajo el anterior, y así hay artículos. La otra vez buscaba yo un artículo que tenía como 5 versiones de anteriores de lo que fue cambiando, y bueno, según el periodo fiscal que ustedes quieran defender al contribuyente, van a tener que fijarse, digamos, cómo estaba la ley en ese momento, o por ahí pueden buscar la nueva si es más conveniente, pero bueno, si no van a tener que ir a la anterior. ¿Y qué se busca así? ¿Biblioteca de AFIP? Biblioteca electrónica, claro. Ahí lo bueno es que te va poniendo la versión anterior artículo por artículo. O sea, por ejemplo, artículo 1, versión 1, 2, 3, 4, hay un signo más que ustedes van abriendo y así se va, digamos, modificando, se va viendo las versiones, digamos. Después, si quieren, los reducen para que no sea tan largo en la página. En cambio, en Infolec no, es como que te pone el texto nuevo y después tenés que entrar así que a la consulta anterior y ver la anterior, pero es mucho más cómodo verlo así por artículo para ir viendo cómo se modifica, digamos. Además hay cosas que van cambiando, no en toda la ley, sino en ese artículo, entonces por ahí si vas a entrar al texto viejo completo es como más, te saca mucho de contexto, digamos. En cambio acá con la de AFIP simplemente vas
querés una curiosidad, que querés ver un poquito más algún artículo y lo vas profundizando como era antes, digamos. Y hay bastante, sí, hay bastantes cambios, ¿no? Digamos, suele haber bastantes modificaciones. De todas formas, generalmente le vamos a tomar la última versión, digamos, eso sí, para que estén más tranquilos. En el caso de la 11683, quizá la de las últimas reformas importantes sería la del 2017, que es la 27430. Si quieren anotar 27430. Y esa es la, como para que, bueno, más o menos si tienen alguna impresión vieja, por lo menos que sea del 17 para adelante. Villegas no es tan grave porque, bueno, como es teórico, ustedes lo van viendo y después lo confrontan con la ley por ahí para ver si hay algún cambio. Así que, bueno. ¿Esa es la ley de administración financiera nueva, 27430? No, esa es la 27430, es la que modifica la 11683. O sea, directamente entran a la 11683, que sería la ley de procedimiento fiscal. La de administración financiera es la 24156, que la hemos visto, que no se acordaban con las otras clases, pero eso ahí, digamos, ahí se ve más que nada el gasto público y algunas cosas del ingreso, pero acá ya estamos en lo tributario, digamos, solamente en los impuestos. Bien. Bien, gracias. Está bien, no, sí, para eso aprovechen así para preguntar, porque bueno, después no sé si tengo clase ya después del primer parcial, creo que me van a ver, así que bueno, aprovechen para preguntar. También dice aquí que se elaboró el modelo de código tributario de América Latina en el año, si no me equivoco, 70, o por lo menos en esa década. Le llaman OEA, BID, que la OEA es la Organización de Estados Americanos y el BID es el Banco Interamericano de Desarrollo. Desde el 70, bueno, se va elaborando ese modelo con algunas modificaciones. Como ustedes saben, se llama modelo, o sea, no es que sea la ley vigente, ¿no? O sea, es un proyecto, un ejemplo, y cada país lo va tomando, si quiere o si no. En el caso nuestro, bueno, todavía no lo tomó, digamos, la legislación nacional, quizá por costumbre o ya cuestiones históricas, pero de todas formas, muchas de las cosas que tiene ya están en esa ley, digamos. Es un poco lo que pasaba con el código de Vélez, que muchas cosas, digamos, si bien no es que se haya creado algo de cero, sino que la mayoría de las cosas ya estaban en el código, sino que se las ordena de otra forma, bueno, se le da cierta, o se aclaran algunas cosas que estaban en duda, pero que igual los fallos iban definiendo la jurisprudencia cuando se lo ponía en el nuevo código, pero en realidad la solución como que sigue siendo la misma si uno va a juicio, porque antes quizá con el código de Vélez más alguna jurisprudencia llegaba al mismo resultado que ahora con el código nuevo que te dice expresamente. Es como más fácil, digamos. Bien. Ese código creo que intervino Giuliani Fonrush y algunos otros autores como, si no me equivoco, Gómez de Sosa, Valdés Costas. Bien. También es bueno lo que le llaman textos ordenados. Lo que va pasando es que la ley 183 es muy vieja y a veces le van incorporando temas y para no cambiarle los números, digamos, a los otros artículos, por ejemplo, si yo quiero agregar algo entre el 39 y el 40, si yo le quiero agregar, le voy a tener que renumerar, digamos, entonces le agrego el 40 pasa a ser 41, etc. Pero para evitar eso, directamente hacer, no, solamente le vamos a llamar agregado al 39. Entonces usted tenía el 39, el agregado al 39 y el 40. Y así, bueno, pero el tema es que pasaba el tiempo y se empezaban a hacer cada vez más agregados y bueno, era bastante complejo para trabajar porque ya no sabíamos si era el 39 primero o segundo de todas las que iban agregando. Entonces, pues ya pasado varias décadas, bueno, sacaban un texto ordenado diciendo, bueno, ahora sí vamos a modificar y vamos a hacer 39, 40, 41 y se va corriendo todo para que quede ordenado y sin artículos, sin números, digamos, que no sean simples agregados. El valor legal es el mismo, pero bueno, es una forma más cómoda de trabajar. Es un poco parecido, no sé si le conocen el digesto jurídico, que teníamos a nivel provincial y creo que nacional también. Que la idea es, por ahí leyes viejas que ya no van, la aclaraban, que la derogaban expresamente, aunque ya la usaban, o algunos artículos que le definen bien la numeración, esta ley queda y la otra no, y así me entiende, dejar más en claro para trabajar más fácilmente. Eso es el llamado texto ordenado, que por ahí no se ve tanto en otras ramas del derecho, pero acá sí, digamos, es bastante común. Lo mismo tenés texto ordenado para impuesto a la ganancia, IVA,
etcétera. Bueno, aquí tiene también Villegas un poquito el análisis de las fuentes del derecho, que se remite un poco a lo que ya han visto en las otras materias, ¿verdad? Recordarán ya que tenemos en primer lugar la Constitución, con sus garantías, luego tenemos tratados, estarán los de jerarquía constitucional y los que no. Recordarán los fallos de constitucional como Giroldi, todo este tipo de fallos, no me acuerdo de Mejía con Sofovich, la prevalencia de los tratados. Y después ya viene en segundo lugar la ley, bueno, y ya pasando al Ejecutivo, los decretos, los reglamentos, etc. De todas formas, para no confundir, hay que ver, digamos, en qué ámbito estamos, digamos, o sea, si es un impuesto provincial, tendremos la Constitución Nacional, provincial, la ley y todo lo que tiene que ver con renta de la provincia. Y si nos vamos al ámbito nacional es como si fuera otra pirámide, digamos, con su Constitución Nacional, bueno, la provincial ahí nos afecta, la ley nacional y los decretos, o sea, es como que juegan en otra línea, digamos, como en otra jurisdicción, ¿me entiendes? Eso sí, no significa que sea más valiosa la ley provincial que la nacional o al revés, sino que según cada tema se verá la competencia, digamos, nacional o provincial. Es verdad que en algunos casos surgía la duda de, por ejemplo, si el Código Tributario Provincial podía tener otro plazo de prescripción que no sea, que prevalezca sobre el Código Civil, y algunos decían, bueno, como la materia civil es competencia del Congreso, sí tiene que prevalecer sobre lo provincial, y otros decían, bueno, no, como es algo autónomo, es una obligación que no es una obligación entre particulares, no como si fuera un cheque, un pagaré, sino que es una obligación fiscal con un estado distinto que el provincial, no el nacional. Entonces se podría por ahí fijar sus propios plazos de prescripción, digamos, basándonos en que tenemos una pirámide jurídica separada, digamos, distinta de la otra. Pero siempre en las dos está la Constitución. Pregunta también ahí el programa de cómo se aplica qué vigencia tiene la norma tributaria. En el espacio, bueno, no hay mucha dificultad, bueno, en realidad depende, pero no la voy a complicar tanto. Tenemos lo que sería el principio de la soberanía territorial, es decir, que la norma tributaria se aplica dentro del territorio de cada país. O si hablamos con las provincias pasa lo mismo, digamos, dentro del territorio de la provincia se tributará Tucumán, o si ya se excede, tributará Santiago, y así, digamos, según y para ello, bueno, tenemos que recurrir al concepto, ¿verdad? El territorio continental, digamos, los límites del país. Después tendrá el mar territorial, que son, creo que 200 millas marinas, si no me equivoco. La zona económica exclusiva, bueno, tiene cierta limitación, no es completamente jurisdicción. Y después, bueno, para arriba, obviamente, lo que pasa en el espacio aéreo también será competencia nacional, provincial, etc. Para las provincias, bueno, habrá que seguir la fijación del límite que ya tiene el mapa de Argentina, obviamente. Que en los casos de los ríos ya se acordarán ustedes que era como que la mitad se dividía para cada estado de los que estaban ahí. Y así la línea de las altas cumbres y toda esa forma de fijación de límites que vemos. Eso. Pero bueno, esto ayuda bastante en lo que tiene que ver, digamos, para determinar quizás los puntos geográficos, los domicilios. Pero se complica más con lo que sería la actualidad, ya que si tenemos que ver lo que sería la tributación electrónica, no es tan fácil decir si uno presta un servicio de asesoramiento por mail, para definir qué elementos tomamos, digamos, ya que pueden estar en diferentes países el que presta el servicio versus el que lo recibe. Entonces ahí no es tan fácil fijar el límite territorial ni nada de eso, porque se da a través de una herramienta que si bien es física, como es la computadora, pero en su forma de transmisión se da a través de la energía, digamos, de la electricidad, bueno, y eso ya no es tan fácil de ubicar en el territorio, ¿verdad? Entonces normalmente terminan aplicando criterios de índole económica, como por ejemplo decir, bueno, si aprovechan el servicio de abogado que vos le das a alguien de Uruguay, por ejemplo, ahí según dónde se utiliza o dónde se domicilia el que le sirve el servicio, eso podría ser un criterio. Otro criterio podría ser dónde tiene ubicado las oficinas
principal el que presta el servicio, por ejemplo, mi estudio jurídico acá en Tucumán, etcétera. Y eso se aplica con independencia de que capaz que yo me voy de vacaciones y quiero trabajar, y bueno, desde Brasil capaz que me pongo así un escrito, pero eso no cambia el domicilio principal que yo tengo, digamos, que sería en Tucumán. Entonces así se va, por diferentes normas que no le voy a complicar ahora, se va definiendo la potestad tributaria en el espacio. Y después viene la que por ahí nos interesa más o se suele cuestionar bastante, que es el ámbito, digamos, nacional, que es la aplicación en el tiempo, ¿no?, de la norma. Para eso nos remitimos al Código Civil. Antes creo que, si no me acuerdo, era el 3 del Código, ¿verdad? Ahora estamos con el 7, que dice que las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes y las situaciones también, que son situaciones quizás no estrictamente jurídicas, sino fácticas. ¿Cómo se aplica eso? En el ámbito tributario se analiza. O sea, en principio la ley se rige para futuro, que es el principio general, o sea, la no retroactividad. Pero bueno, si todavía la relación jurídica nació antes de la nueva ley y continúa, bueno, a la parte que sigue, que sería la consecuencia, eso sí se aplicaría. Por ejemplo, si uno celebra un contrato, qué sé yo, en el 2014, antes de que venga el nuevo Código Civil y Comercial, pero bueno, se van pagando los alquileres, que sea un contrato a 10 años, por ejemplo, que del 2014 al 2024, entonces se puede ir, quizás las cuotas que se paguen, los cánones o alquileres, bueno, eso sí, aplicar el nuevo código. Entonces, eso es aplicar a las consecuencias de las relaciones anteriores. En el caso de lo tributario también se evaluará, digamos, puede ser que un hecho imponible se dé antes de la nueva ley, pero persista también con el tiempo, ya les explico. También dice, pero volvamos al 7, dice que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo que haya una orden en contrario. Parece que no importa, digamos, que sea o no de orden público. El Código Civil anterior era como que decía que la ley de orden público no había derechos adquiridos, acá no dice nada. Pero lo que sí modifica este artículo que dice le permite la disposición en lo contrario, con lo cual parece que termina siendo más amplio que el anterior, porque antes, por lo menos antes con el orden público podíamos ser retroactivos, y ahora con la disposición en contrario, ya sea orden público o no, también puede ser retroactivo, o sea que a la larga aparenta ser más garantista y en realidad podría ser menos garantista. Y también eso sí por lo menos aclara que no debe afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Eso creo que también estaba en el código anterior con la reforma, no me acuerdo si la 1771. Bien, de ahí surgen algunos conceptos. Hemos visto no sé si recuerdan de civil, la retroactividad propia, la impropia. La retroactividad propia sería aplicar para atrás la norma, aún para nació antes, o sea, no para las consecuencias, no para futuro, sino para atrás. Esa sería la retroactividad máxima, que sería la propia, que esa no estaría permitida, por lo menos salvo disposiciones contrarias. Y la retroactividad impropia, por regla general, a diferencia de la propia, esa sí está permitida y te dice que a las consecuencias vos le apliques, digamos, la nueva ley a esa consecuencia de la relación jurídica, o sea, a las obligaciones futuras, aunque el hecho generador esté antes, digamos, haya nacido el contrato o el hecho imponible antes, pero igualmente a la que se vaya devengando después de la nueva ley se aplica la nueva. ¿Se entiende más o menos, verdad? Cualquier cosa me va preguntando. Y después tenemos la ultraactividad. Bueno, eso no le voy a complicar mucho, pero te permite aplicar una ley anterior a lo nuevo, o sea, es al revés, digamos. No estamos hablando de aplicar la ley futura a lo anterior, sino al revés, aplicar la anterior para lo de ahora, por el caso quizá de que pueda ser más benigna o en algún caso especial. Eso también no suele darse, digamos, pero bueno, en algún caso podría ser. En algunos casos, bueno, se analizó si era una ley más favorable volver a aplicar la anterior y no la nueva. Eso, por ahí materia penal también se analiza. O me acuerdo que había unos casos por ahí de clausura que
que la ley nueva era como más exigente, bueno, y resolvieron aplicarle la ley anterior porque era más conveniente. Pero para eso tendría que haber algún contacto con esa época, porque tampoco, con ese criterio no podríamos hacer ninguna reforma legal porque vamos a estar volviendo siempre a leyes anteriores, digamos. Pero también es verdad que está el principio de progresividad en materia de derechos humanos y no regresividad, que dice que no podemos ir creando, que digamos se va alcanzando un determinado progreso en el desarrollo de los derechos y la justicia también, y eso implica que no podríamos sancionar leyes que vayan restringiendo lo que ya se había alcanzado antes, digamos. Eso también hay que tenerlo en cuenta, digamos. No puede haber crisis económica, pero en principio, como regla general, no podríamos volver para atrás y sacar derechos, digamos. Eso no sería correcto. De todas formas, para que tenga otra cosa importante para saber si toca o no la nueva ley, más allá de la retroactividad impropia que se puede aplicar, tenemos que ver cuándo se configura el hecho imponible, o sea, en qué punto se fija el tributo, que eso es, ahora estamos en el fisco, es bastante claro. Concretamente hay tributos de ejercicio instantáneo, por ejemplo, bienes personales los pagas según lo que tengas el 31 del 12 de cada año. Entonces, si vos por ahí, qué sé yo, el 30 tenías 20 millones y lo donaste ese día, bueno, ya el 31 tenías 0 y no pagás, digamos. Bueno, pagará el que vos le pasaste los bienes, pero en el caso de la persona esta no pagaría el que antes era titular. Entonces importa mucho saber la fecha y también importa, digamos, para saber si viene una modificación legal. Entonces, si me modifican la ley el 25 de diciembre, bueno, como el impuesto iba a caer el 31, yo no me podría agraviar porque, bueno, todavía no estaba generado el impuesto. Entonces, si han hecho el cambio antes, sería válido y se aplicaría plenamente a lo que ocurre el 31, ya que es posterior al 25. Algunos por ahí podrán decir de que, bueno, pero yo a los bienes los voy comprando a lo largo del año, me compré un auto, una casa, pero bueno, a los fines legales cada impuesto considera cierto día. Entonces, bueno, se considera ficticiamente que ahí se crea todo el 100% del impuesto, por más que vaya ido de a poco adquiriendo, se considera que el 100% se genera ese día. O por ejemplo el IVA, como ustedes imaginarán, es mensual. Y cuando termina, bueno, el mes, bueno, terminará el 30, el 31, entonces si la ley me la modifican, qué sé yo, el 29, bueno, se aplicará a todo lo que hice en el mes, digamos, porque lamentablemente se generaba todo el 31. Por más de que uno sabe que el negocio va vendiendo de a poco, va vendiendo el 1, el 2, el 3, va vendiendo todos los días, pero igualmente la ficción legal del momento de configuración del hecho imponible es esa. Eso sí, tampoco confundamos el hecho imponible con el pago del impuesto, ¿no? Por ejemplo, estamos en abril, entonces el 30 de abril termina el mes y ahí se configura el hecho imponible, pero yo a la AFIP capaz que le pago el 20 de mayo. Pero eso sí no importa aquí, digamos, importaría el cierre del mes o del año que corresponda. Eso es lo que interesa. No cuando hago cada operación, ni tampoco cuando le voy a pagar después de cierre a la AFIP, sino importa el cierre, digamos. Eso es lo que quiero que se entienda. Bueno, entonces, bueno, IVA y gana lo que son anuales terminarán el 31 de cada año, y los mensuales, bueno, tramitarán el fin del último día del mes, que puede tener 28, 29, 30, 31 días según el mes. Y después sí hay algunos impuestos que se aplican el día exacto que ocurre el hecho, como puede ser el sellado, ¿verdad? Si yo firmo contrato hoy 26 de abril, bueno, ese mismo día se aplicará el impuesto. Ahí quizá pueda haber alguna posibilidad de decir, bueno, si me cambian justo la ley que está por ahí, bueno, puede ser, ahí se te puede salvar por cuestión de días, digamos. En lo otro es como más difícil porque como los impuestos, sobre todo los impuestos anuales, ¿no? Cuando te aplican modificaciones a lo largo del año, como todo recién la tenés que esperar el 31 de diciembre, es como que no se te aplica, digamos, lamentablemente. En cambio, en los impuestos que son más instantáneos, no, digamos. O sea, digamos, aún en lo que son de verificación periódica, siempre hay un día exacto en el que se genera el impuesto.
ya sea instantáneo o de verificación periódica. En el caso que sea del sellado será 26 de abril. En el caso del IVA será que verificación periódica será 30 de abril, pero todo se resume a un día exacto en el que se genera. Bueno, después tenemos la doctrina del efecto liberatorio del pago, que eso también tiene que ver con la retroactividad, que hay diferentes fallos por los cuales la Corte dijo que si uno contribuyente abonaba el impuesto previamente, después las modificaciones que se produzcan no le podían afectar, por más de que eventualmente no esté todavía finalizado el hecho imponible, pero el hecho de haber pagado anticipadamente lo protegía al contribuyente. Podría ser los ejemplos que yo creo que en clase les di, ¿verdad? Que por ejemplo, el inmobiliario, uno en diciembre del 21 paga el inmobiliario que es el 22, con descuento, por ejemplo. Pero ese impuesto en realidad se genera no el 1 de enero, sino el 31 de diciembre del 22, no del 21, ¿no? Del 22. Entonces, podría sacar diferente, a una hora puede salir hoy una reforma, mañana, etc. Pero si yo ya pagué anticipadamente, quedaría liberado de otro cambio posterior, digamos, ya que se incorpora, digamos, al patrimonio y está amparado por la garantía del derecho de propiedad y el artículo 17 de la Constitución. Eso también entonces es importante para... o también puede ocurrir que yo le pague un tributo al fisco y después el fisco diga, no, en realidad hemos liquidado de menos, acá está la diferencia, no por una reforma legal, ¿no? Sino por un error del fisco. Igualmente, si ya se abonó el gravamen, no sería posible exigir diferencia. Salvo quizás si el fisco tuviera recibido el pago diciendo lo tomo como pago a cuenta, o formulo reserva de mayores diferencias que pueda haber, o quedara sujeto a control o fiscalización, bueno, ahí sí te podrían pedir una diferencia, si hubo algún error, pero si no, quedó amparado por la noción de consumo jurídico, ya está consumido, garantiza, adquiere, forma parte del patrimonio, derecho adquirido, así que no se podría exigir de mayor otra diferencia una vez que ya pagaste. Bueno, y después otro de los últimos temas que pide ahí que pide acá Villegas, creo que analiza los principios de interpretación de la norma. Acá un poco aplicamos lo que hemos repasado en Derecho Civil parte general, cuáles son los métodos de interpretación. Acá en este caso es de bastante importancia, ya que según la interpretación podés terminar pagando, no pagando, o pagando más o menos. Surge, digamos, acá cierta duda que uno ve a veces en la práctica del profesional, si hay que interpretar a favor del fisco o a favor del contribuyente, o quizás si tenemos en cuenta las garantías condicionales tendría que ser más a favor del contribuyente, o si tenemos en cuenta las funciones que cumple el fisco, tendríamos que tener en cuenta la interpretación a favor del fisco para una mayor recaudación y cumplimiento de las necesidades públicas. Pero en realidad lo que dice Villegas, bueno, tenemos que estar al sentido de justicia, que es un poco lo que define o qué es lo que cómo se tiene que interpretar, ¿no? O sea, y para eso recurrimos a los métodos de interpretación. Esto un poco ya lo conocen, ¿verdad? Está la interpretación literal o exegética, que dice que tenemos que estar a lo que dice textualmente la norma, o sea, leemos su palabra y aplicamos tal como lo dice. Eso es uno de los principios principales, ya que estamos en el derecho y nos regimos por el idioma. Luego tenemos la interpretación lógica, que tiene que ver con el hecho de que las normas integran un sistema. Entonces yo no podría interpretar de una manera que después me colisione con otra norma que capaz que dice lo mismo y es como redundante, lo cual, por ejemplo, implica que no tendría sentido lo que estoy interpretando, porque sería una mera repetición, por lo cual tendría que suponer, por ejemplo, que quiso decir otra cosa y puede haber cierto error entonces en la expresión del legislador que haga necesario interpretar o entender de otra forma, o quizá o sea, básicamente tratar de encontrar el sentido de la norma, o sea, la intención o voluntad del legislador para ver qué quiso grabar, digamos, y bueno, si por ahí en algún caso parece que la ley no sirve, interpretar de otra forma para cumplir esa voluntad.
sea, tampoco se interpreta que la norma fiscal es una norma odiosa, sino que tiene que cumplir, digamos, una finalidad, digamos, en eso. O sea, no es que tenga que prevalecer de por sí a favor del contribuyente, ya que la norma tributaria restringe derechos, no necesariamente sería eso, ya que los impuestos garantizan otros derechos que son los de la comunidad. Bien, ¿qué más? En algunos casos, claro, la interpretación esta puede ser entonces extensiva o restrictiva, según lo que tengamos que hacer dar lugar a la intención del legislador y la finalidad de la ley. Después tenemos el método histórico, que va evolucionando o analiza cómo va evolucionando el pensamiento del legislador, cómo fue cambiando. Podemos estudiar, qué sé yo, los debates que tuvo la ley en el Congreso, cómo se fue cambiando, y eso nos puede dar una pauta de a dónde apuntamos o qué queremos grabar, digamos. Eso puede ayudar a solucionar problemas en los que la ley no sea tan clara o nos parezca que se equivocó o se olvidó de algo. Esto sería entonces el método histórico. También tenemos el método evolutivo, que si bien analiza la historia o los antecedentes de la ley, por qué se dio, para combatir la evasión o grabar algunas riquezas que se estaban dejando de lado, que eran muy grandes, como podría ser la riqueza proveniente de las operaciones electrónicas, criptomonedas, etcétera. Y también tratamos, el evolutivo además piensa adaptando la ley a la realidad actual, o sea, como sabiendo que la ley se la creó cuando en un momento anterior en el que no existían ciertas situaciones, la tratamos de ir adaptando a las nuevas, siguiendo un poco el principio, ¿no? Las finalidades y la evolución también del pensamiento de la gente, de lo que es la justicia. Estos entonces son los métodos que ustedes también ven en cualquier otra rama del derecho. Pero acá tenemos uno específico, que esto quizás ayuda a la autonomía del derecho tributario, que es el de la realidad económica. Este método, por primera vez nació, la vemos en la ordenanza tributaria, que siempre les recuerdo, de 1919, de alemana, que dice que hay que tener en cuenta la finalidad de la norma y su significado económico. O sea, no importa tanto el concepto jurídico o alguna institución jurídica, sino el fin económico. Por ejemplo, si yo digo voy a grabar o van a pagar el IVA a las ventas, entiendo que también se refiere, qué sé yo, a la cesión, digamos, que no estemos hablando del contrato de compra-venta del Código Civil y Comercial, pero cualquier otro contrato que tenga más o menos el mismo objetivo, que es transferir, digamos. Entonces, en base a eso se va evaluando, y también las circunstancias. También está en nuestra ley este principio de realidad económica, con la reforma de 1947, no es nada nuevo. Y el objetivo de esta norma es abarcar la capacidad contributiva, o sea, evitar que queden afuera ciertos negocios que quizá jurídicamente o formalmente no se llaman así, pero igualmente tienen el mismo objetivo. Con lo cual, ya que sería injusto que quizá, por ejemplo, a este contrato le llamamos venta y a este otro le llamamos transferencia, entonces ya con eso nos pagaría uno y el otro no, eso no sería razonable. Y si uno ve la finalidad económica, los dos deberían tributar. Entonces habría como una intención fáctica que prevalece sobre la jurídica. La intención fáctica es el objetivo de la operación, del negocio, digamos. Si yo transfiero, en el fondo estoy vendiendo, digamos, eso sería mi intención fáctica, vender. La intención jurídica, capaz que le doy una forma, qué sé yo, de una cesión, fideicomiso, algún tipo de contrato inominado, pero igualmente la finalidad práctica o fáctica es esa, la venta. Entonces quedan asimiladas de esa manera. Y esto no significa que uno haga analogía, sino que simplemente aplica el principio propio de la realidad. Y además es lo justo para que la justicia tributaria tenga generalidad, no se aplique el impuesto a todos. Ahí le pongo un ejemplo. Claro, muchas veces podemos hacer figurar algo como que sea un alquiler y no una venta por una cuestión de, qué sé yo, de pagar de menos o pagar en parte. Entonces, si aplico realidad económica, a ese contrato lo puedo considerar venta directamente,
Y para esto no hace falta hacer una acción de, qué sé yo, de nulidad de actos jurídicos, simulación que hemos visto en el Derecho Civil 1, que ahí recordarán todo eso, ¿verdad? La intención fáctica, la intención jurídica, la simulación absoluta, relativa, etcétera. Entonces, si por ejemplo, como yo creo que le dije yo en clase, si podemos hacer si hacemos un contrato, digamos que te llamo alquiler, pero me tenés que pagar todo el precio anticipado y es un precio tan grande que se nota que no sería realmente un mero préstamo o alquiler, termina siendo en realidad una venta que está encubierta, entonces con la realidad económica la considero como venta y le aplico el impuesto. Ahí habría una ventaja con respecto al derecho civil, que tendría que venir la parte, impugnar el acto, hacer la simulación relativa para demostrar que la verdadera intención era, o la clásica también, que lo hace figura como venta, pero en realidad es una donación. Entonces el fisco no requiere hacer una nulidad de acto jurídico en tribunales para poder determinar, sino que directamente lo aplica y le hace pagar el impuesto. Esa, bueno, sería una de las prerrogativas del derecho administrativo que tiene el Estado, ¿no? Porque imagínense que digamos, no estamos hablando de que sin tocarle la relación jurídica, capaz que entre ellos siguen actuando como si fuera un alquiler, digamos, pero no le tocamos la relación interna del contribuyente con su otra parte, sino que únicamente a los fines tributarios lo considero otra cosa, ¿no? Esa sería la particularidad y la ventaja que tiene el fisco. Hay algunos límites, digamos, para esto, que en algunos casos la ley habla del concepto jurídico específicamente. Por ejemplo, si decimos venta, sí, hay un concepto económico que es cualquier transferencia o traslado de cosas, pero y también habrá un concepto jurídico que es la definición de compra-venta del Código Civil y Comercial. En cambio, hay otras veces que nos hablamos, por ejemplo, si hablamos de conceptos que son solamente jurídicos, como quizá fideicomiso o alguna otra herramienta, entonces ahí, bueno, no hay un concepto económico, entonces, bueno, habrá que verificar si está o no el contrato de fideicomiso y atenerse a la letra, digamos. En ese caso no se podría hacer realidad económica, ya que la propia ley define el hecho imponible con el concepto jurídico, entonces ahí ya nos atenemos a la forma, digamos. En los otros casos podría prevalecer la sustancia o la realidad versus la formalidad. ¿Me entienden más o menos, verdad? Se va entendiendo. Bueno, de alguna manera lo considera Villegas como que más que un método sería como una herramienta para evitar situaciones de ilusión o de evasión. A veces, digamos, no siempre quizá con una intención de evadir, o a veces quizá creyendo que se obra lícitamente, pero igualmente no es desde el punto de vista de la justicia aceptable. Como yo le decía, quizá la persona lo hizo al contrato de esta otra forma, diciendo, bueno, yo voy a pagar menos así, capaz que está bien, digamos, es una forma de ahorrar impuestos. Pero bueno, también el fisco puede decir, no, esto es una formalidad rara, digamos, que no se ajusta, digamos, a lo que normalmente debería ser y le impugna, digamos. O sea, hay formas de evitar el impuesto que son correctas, digamos, legales y digamos, desde el punto de vista de la realidad económica también se aceptan, como por ejemplo, qué sé yo, digamos, yo puedo tener un alquiler, lo puedo hacer que lo cobremos entre los 3 hermanos y cada uno tiene su deducción y paga un poco menos de ganancia, pero es algo real, digamos, cobro menos yo y le reparto con mi hermano, digamos. O capaz que digo, se viene el impuesto el 31 de diciembre, le paso a otro y bueno, pero asumo la realidad de quedarme si no viene, digamos, ponerle que sea alguien quizá un poco medio loco que diga, con tal de no pagar el impuesto, le regalo a mi hijo, digamos, y ya está, me quedo sin el impuesto, pero también realmente no tengo el bien, digamos, y se encargará mi hijo después de pagarlo, bueno. Y eso sería una forma de evitar el impuesto, sería evitación y eso es correcto. Pero cuando hago formas jurídicas raras, inadecuadas, bueno, ahí puede aplicar la realidad económica para impugnar. Vamos entonces al artículo de la 11683, que tenemos el primero. Dice que en la interpretación de las leyes se tiene en cuenta el fin de las mismas y el sentido económico. Ahí es un poco parecido a la ordenanza tributaria. Y te dice también de que
que cuando no se pueda establecer la definición según la letra o el espíritu de la ley, se podrá recurrir a algunas formas del derecho privado, ¿sí? O sea, si por ahí la ley del IVA no me dice exactamente qué es venta, como que es un alquiler, bueno, ahí puedo recurrir al Código Civil para la definición. Pero también no me tengo que olvidar el sentido económico, o sea, que se considera, como quien dice, en el mercado, o la gente común que piensa que es una venta, digamos, aunque no sea abogado, una persona de la calle que vos le digas, che, ¿qué es venta para vos? Aplicando ese sentido práctico y económico, se interpreta la ley. Después está esto quizá venía después, pero bueno, ya después le digo, y después, bueno, continúa el principio 1, el artículo 1, que dice que esto es algo nuevo, que no lo tiene, creo que no lo tenía Villegas, pero si no me equivoco se agregó con la 27430, la reforma del 17, que siempre les digo, y dice que hay que garantizar el derecho a ser tratado igual que otros que están en la misma condición, quizá para evitar arbitrariedades del fisco, de dar beneficio a tal amigo y al otro no. Entonces, si estamos en la misma condición, me deberían tratar igual. No solamente, digamos, la igualdad obviamente que si uno lee el texto de la ley se aplica para todo, digamos, es como la igualdad de la Revolución Francesa, digamos, frente a la ley sí somos iguales. Pero acá estamos hablando de la igualdad real en aplicación cuando viene el inspector y me exige el impuesto, digamos, debería ser igual a los que están en la misma situación. Creo que si no me equivoco, creo que una es la igualdad ante la ley y la otra es la igualdad, no me acuerdo si es por la ley o en la ley, pero bueno, es un poco, o sea, más que nada en la aplicación, a eso voy, digamos, en la vida real. O sea que podemos conocer las opiniones de AFIP, que se las tiene que publicar, y de hecho la AFIP publica dictámenes analizando situaciones dudosas. ¿Para qué? Para que el resto de contribuyentes la conozcan y digan, bueno, a esta persona le han resuelto tal cosa, en este caso raro, entonces a mí también ya sé cómo me van a resolver. Y nosotros también los de AFIP tenemos la obligación de leer esos dictámenes y tomar, cada vez que llega un caso raro o nuevo, bueno, fijarse a ver qué han resuelto en otros anteriores y aplicar lo mismo. Estamos hablando obviamente de situaciones que no están contempladas en la ley. De todas formas dice que estos dictámenes no son vinculantes, salvo que en algunos casos se establezca expresamente. Hay una consulta, hay una consulta vinculante, pero no nos confundamos. El contribuyente puede hacer una consulta no vinculante diciendo, a ver, AFIP, ¿usted qué opina sobre este caso dudoso y cómo hacemos? Pero eso no me obliga a hacerlo de esta forma o de la otra. Después está la vinculante, que es al revés, digamos, yo le pregunto a AFIP y me someto a lo que me diga la AFIP, si me dice que paga tantos pesos, bueno, es eso lo que se paga. Y ya tengo la seguridad de que no me van a fiscalizar porque ya la AFIP dijo cuánto era, entonces ya me quedo tranquilo, aunque puede ser que pague más, pero bueno. O sea, estamos entre la incógnita de decirme, hago lo que me parece a mí con el riesgo de inspección, que capaz que salga bien o salga mal cuando vaya a la justicia, o bien digo, bueno, quiero seguridad y me someto a la AFIP, digamos, pero bueno, pierdo quizá la oportunidad de pelear algún criterio más favorable que hubiera pagado menos. O capaz que no lo había, no sé, eso ya es una evaluación de conveniencia que hace el contribuyente con su abogado y con todo. Pero esa es la vinculante para el contribuyente, pero acá estamos hablando de las opiniones vinculantes para el propio fisco. Entonces hay algunos dictámenes que son como que si bien estamos obligados a seguir, en realidad, digamos, los dictámenes suelen ser obligatorios para todo el personal del organismo, pero para el contribuyente va a ser obligatorio cuando lo dispongan, y si no lo dice, es un dictamen que puede servir, que los funcionarios van a tener que aplicar, pero el contribuyente podría cuestionar o no, según él. Por más de que se le haya aplicado al otro contribuyente, yo puedo cuestionar y decir, no, igual voy a ir a la justicia porque no me parece y cuestiono, digamos. Eso es lo que quería que entiendan, digamos. O sea, dentro del organismo sí se van a tener que regir, son verticales y todos tienen que hacer lo mismo, pero yo contribuyente puedo aceptar como obligatorio o no, digamos, esa opinión, digamos, según me someta o no a las reglas de juego. Bueno, y después en el 2 tenemos el principio de realidad económica, que acá lo que dice que para determinar el verdadero hecho imponible se va a tener
en cuenta lo que realmente vos realices o el objetivo que persigas efectivamente, o sea, desde el punto de vista económico, no los papeles, sino la cuestión del dinero, digamos, los bienes, si los compra o no los compra, los tiene o no los tiene. Eso es lo que considera. O muchas veces vemos que a veces dice, bueno, te dono el bien a tu hijo, pero me reservo yo el usufructo porque tengo que seguir viviendo en la casa. Entonces, habría que ver si eso en realidad no significa que en el fondo seguís siendo el dueño, digamos. La finalidad es como que vos sigas usando la casa y es la que vos estás buscando, por más de que en los papeles figure que lo has donado. Eso se puede evaluar, digamos. Entonces, si estos actos tienen formas jurídicas que no sean las que usaría normalmente, según el derecho privado, como yo le decía, el alquiler en lugar de una venta, en ese caso se puede prescindir de ese hecho imponible ficticio, digamos, o de la forma, y aplicar la situación que el derecho privado tomaría con independencia de la forma que escoja el contribuyente. Es como un trabalengua, pero básicamente dice que, o sea, si vos ves que lo que la realidad, esta persona, qué sé yo, le vendió, le pasó la propiedad a otra, pagaron un monto, no vive más el otro ahí, lo que sería desde el punto de vista normal, según el Código Civil, sería una venta, digamos. Ahora, si en los papeles hicieron figurar como un alquiler de 200 años que se paga de entrada, quizá esa forma es medio anómala, ¿verdad? Porque nadie hace un alquiler por tanto tiempo, ni paga todo junto, ni desaparece de la propiedad como realmente da la pauta de que lo vendió, digamos. Entonces, de esa forma se puede prescindir de la forma y aplicar en la realidad económica, que sería la sustancia. ¿Se entiende, chicos, verdad? Más o menos. Es importante entonces estar adecuada a la intención real de la parte, no de lo que figura, que muchas veces se puede hacer para evadir o eludir impuestos, sino lo que realmente económicamente está pasando. Doctor, y consulto eso, sí. Lo hace, digamos, el funcionario que detecta esa maniobra cuando se presenta ese convenio. Claro, no es que sea de todos los días esto, no son casos especiales, digamos, hasta dentro de en alguna época por ahí se hacía más, ahora quizá no tanto, pero exactamente, es como que viene el inspector, ve los papeles y si ve que hay algo raro que no coincide con lo normal, digamos, dice, bueno, esto para mí, esta forma jurídica para mí yo la volteo, digamos, que voy a considerar tal cosa, digamos. Obviamente que como toda determinación de oficio vos podrás recurrir y todo eso, pero bueno, la ventaja está en que el fisco no tendría que hacer una acción de nulidad de acto jurídico, que es lo que se hace, ¿no? Si estuviéramos hablando del ámbito privado, que lo ha perjudicado a alguien con esa donación, bueno, tiene que tomarse el trabajo de hacer todo el juicio de nulidad y recién ahí puede reclamar los daños, digamos. En cambio, el fisco directamente lo ignora la forma y aplica el impuesto, digamos. Esa es la ventaja del fisco, digamos. Ahí estaría ahí se da así, digamos, cuando viene el inspector y lo analiza el caso, bueno, obviamente que le dará la opción al contribuyente si va a aceptar ese impuesto o no, y si no lo acepta, hace la determinación de impuesto de oficio. Pero acuérdense que esto es a los fines fiscales, o sea, legalmente capaz que sigue siendo alquiler, tendrá que, si le quiere hacer un juicio, digamos, le puede hacer como si fuera alquiler, eso no hay problema, pero a los fines fiscales solamente se cobra como venta, digamos. Sería eso Es un poco raro porque es como un desdoblamiento, ¿no? Yo sé que es difícil de entender, pero bueno, es como una forma de alguna manera de recaudar el impuesto justo, digamos, para un caso, y facilitando un poco la labor al fisco de no tener que ir a tribunales para anular la forma, ¿eh? Eso sería, ¿no? Bien. Después tenemos el tema de la analogía, que dice que el Código Civil lo permite, digamos, aplicar la analogía para casos parecidos, cuando no esté previsto especialmente para el supuesto que me toca, puedo tomar una similar. Pero bueno, en materia tributaria no se admite, no se permite ampliar el hecho imponible buscando cosas parecidas. Por ejemplo, si yo digo, si la ley dice pagarán las galletas dulces, bueno, no le puedo agregar las galletas saladas, digamos, diciendo que también son galletas y por lo tanto es otro negocio que debería pagar también. Lamentablemente, si la ley no lo dijo, bueno, error del legislador y tendrá que asumir esas consecuencias y no pagará, digamos.
O sea, no, en ese caso, si bien tenemos formas de interpretación lógica, histórica, pero bueno, tiene ciertos límites. O sea, al momento de crear hechos imponibles nuevos, no podemos crear impuestos para cosas nuevas, digamos. Lo mismo también con la exención, ¿no? Digamos, por ejemplo, si decimos, qué sé yo, que las iglesias católicas no pagarán tal impuesto, lamentablemente la evangelista no le tocará, porque la ley dijo expresamente tal iglesia, y bueno, tendrá que modificar la ley, plantear quizá que es inconstitucional o algo así, pero por lo menos lo que dice el texto no se puede, digamos, eximir. O lo mismo pasa, qué sé yo, a veces eximen a los automotores de tal cosa y uno dice, bueno, pero este otro es casi igual al auto que está eximiendo. Pero bueno, si te olvidaste de incluirlo, lamentablemente no va y se aplica la letra de la ley. Lo mismo también con materia de los ilícitos tributarios. Por ejemplo, si no me equivoco, en algunos casos había ciertas figuras legales que estaban previstas como delito, pero no como multa, y recién en la última reforma se los agregó y se pudo establecer una multa. Entonces todos los que han cometido por los periodos anteriores a la reforma quedaron liberados, porque lamentablemente por más injusto que parezca, si se olvidó, entonces por una cuestión de seguridad jurídica lo que no está comprendido expresamente no va, así que no se queda exento, digamos, se está solamente a la letra de la ley. Creo que un caso era la simulación dolosa de pago, que era cuando yo simulo que pagué y en realidad no pagué, por ejemplo, con un hacker, te contrato un hacker o capaz que falsifico el ticket del banco y le digo que ya pagué, digamos, para intentar hacerle creer al fisco que está pagado. Eso antes no tenía multa, digamos, entonces todos los que hicieron eso hasta el 2016 no van a tener ningún tipo de multa, y los que lo hagan después, bueno, los agarrará la ley, digamos, y tendrán su sanción. Entonces se aplica, digamos, el principio de legalidad y la prohibición de la analogía. Bien, bueno, ahí más o menos creo que una filmina más, a ver si no me equivoco. Ah, sí. Entonces, en tributario material... ¿Y eso no implica, implica responsabilidad penal hacer algo así? Bueno, o sea, claro, es que lamentablemente había muchas cosas que eran graves, pero bueno, si por alguna razón se olvidó el legislador, bueno, quedarán impunes, digamos. Pues parece injusto, pero bueno. De todas formas, en este caso que yo le doy, era delito penal, sí, eso sí estaba, pero no tenía multa. Entonces era un poco injusto porque con la evasión común, digamos, que es la que usted, qué sé yo, tiene el negocio, no factura, no paga, tiene la multa y la condena penal, o sea, la prisión. Ahora el que finge pagar y en realidad no pagó, es que parece hasta más grave, ¿no? Ese sí tenía solamente el delito y no tenía, se me olvidó de hacer la multa, digamos, porque no habían creado la figura en la ley. Entonces, bueno, toda esa gente quedó impune hasta el 2016, bueno, los que fingían pagar, digamos, quedaban impunes por lo menos de la multa. Delito sí estaba, ¿no? Pero bueno, por lo menos no pagaban la multa. Con lo cual a veces uno no sabe si es más grande la prisión o la multa, porque la multa puede ser millonaria también, ¿no? Pero bueno, y además muchas veces de la prisión se puede salvar, digamos, aplicando algunos beneficios, ¿viste? De extinción de la acción penal, probation, o pagar para no ir, a veces las vienen a moratoria y te permiten salvar de la prisión si pagas el impuesto, entonces y quedaba salvado de la parte penal y de ahí de la multa totalmente impune porque no existía la figura. Entonces, bueno, lamentablemente es así, digamos, no se aplica la analogía en materia penal. En materia formal y procesal sí puede ser medianamente aplicada, porque lo formal tiene que ver con la forma de cumplir, los requisitos. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, si sabemos que vamos a usar el sistema de internet tal para presentar esto y viene un nuevo impuesto, bueno, suponemos obviamente que se va a usar la misma página de AFIP, digamos. Hay cosas evidentes, digamos, que podemos hacer analogía, digamos, buscando siempre y cuando no estemos hablando de pagar más, digamos, estamos hablando de requisitos formales, de cómo hacerlo, cómo presentarlo, etcétera. O en materia procesal también hay muchas cosas que en algunos casos no está regulado completamente en la ley, entonces aplicamos a la apelación de impuestos le aplicamos la regla o a la apelación de multa le aplicamos la regla de la apelación de impuestos, y eso es razonable, digamos, porque muchos temas procesales no están previstos
en la ley o van surgiendo cosas nuevas, entonces aplicamos por analogía, pero eso no perjudica a nadie porque no estamos creando un impuesto, o sea, no es que le va a salir más caro al contribuyente, sino que cumple los requisitos formales tomando lo más parecido que encuentre, si no hay una ley específica. Bueno, con eso medianamente estaría la bolilla esta de autonomía del derecho tributario, lo que tiene que ver con la 7, entonces lo reviso acá el programa, pero creo que está todo. A ver, dejamos de compartir acá la pantalla. Ahí está. No sé para cuándo tienen el parcial, si ya tenemos la fecha, creo que estaba, ¿no? Sí, El 10 de mayo del parcial. Quería consultar si podía, porque no tengo acceso al material y el trabajo práctico que habían comentado que había pendiente. Ajá, usted quiere el power de hoy, digamos, que lo suba, me dice. Claro, y el doctor en la clase anterior nos comentó que había trabajos prácticos para ir estudiando y aplicando lo estudiado. No sabe si parece práctico lo di yo o lo es de alguno de los profes. No, él lo subió, me dijo. Bien, ¿cómo se llama el profe que dio la clase? Para que sepan, ¿Arcuri? Yo realmente no sé cómo se llama porque no dio su nombre. Claro, pero digamos, era digamos de mi edad más o menos, o era más grande. Sí. Debe ser Santiago, así con pelo moreno, pelo castaño, digamos, debe ser Santiago, sí, es de mi edad más o menos, digamos, sí. Ya le voy a decir que suba entonces los power de eso. Esto va hasta la bolilla 7, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, hasta lo que acabo de dar, digamos, creo que va al parcial, sí. Yo creí que era hasta la 8. Hasta la 8 les quedaba. A ver, la 8 lo que sigue creo que es, si no me equivoco, Constitucional también. Tributario. Llegaste, creo que sí, creo que iba hasta la 8, sí, pues son 10. Le quería preguntar cómo hacía con el campus porque no puede ingresar, me da como matrícula inactiva, algo así. No sé. ¿Cómo eso? Yo estuve agregando varios alumnos, ¿no? Pero dígame a ver su nombre, ya lo agendo acá en la computadora. ¿Cómo es su apellido? Figueroa María Micaela. Figueroa María Micaela. Sí, aprovechen como para consultar esto. Yo también, Eliana Morales. Aguántenme si me quieren aguantar, bueno, entro inclusive al campo y lo voy haciendo para que no nos olvidemos. Bueno. Esperen 2 segundos. Campo 4, Después por ahí tenía algún fallo que lo podríamos ver en materia de toda esta aplicación de la norma de la ley tributaria y realidad económica, les podría dar. Vamos a subir algún caso. Permítame que estoy entrando para ver. ¿Y esa diapositiva la va a subir al campus? Sí, yo esta la subo ahora más tardecito. La tengo ahí casi lista. Permítame que estoy entrando. No sé si habrá algunos alumnos que hayan ido a la facultad presencialmente hoy, pero bueno, yo puse el aviso ayer, así que espero que lo hayan visto. Bueno, vamos a derecho tributario. Participantes. Bien, ¿quién me había dicho primero? Figueroa me habían dicho, ¿verdad? Sí, Figueroa. Sí. Yo tengo Figueroa, a ver, espere que. Lucas René Figueroa, María Micaela Figueroa, Juan Martín Figueroa Bausa. María Micaela. Usted me sale, ¿no? María Micaela Figueroa, email figueroamicaela66@gmail. Pasa que yo la agregué hace pocos días, ¿no? Lo hice hace 2 días, capaz. Bien, porque no me aparecía. ¿Es la comisión 2 o 1? La 1 es. Bien. Sí. ¿Quién más me había dicho? A ver, sí. Yo, Eliana Morales. Morales, Eliana Noemí, Morales sí. Eliana 73@gmail. Así es. La agregué hace también, que debería salir, digamos, figura ahí. Hay algunos que no pude agregar, que ya les digo cuáles son. ¿Quién más? Había un tercero que me había dicho que no estaba. A ver, algunos más chicos que me quieran preguntar si está en el campus. ¿No? Ya tocó. Bueno. Los que no pude encontrar, que si por ahí ustedes los ubican, son Rodríguez Delgado, Emiliano José, no sé si alguno lo conoce, o después algunos a Vilte Pedro Miguel Ángel, tampoco, no están, ¿no? Nadie lo conoce, ¿no? Y después tenemos a David Ezequiel Raflo, se llama, Raflo. No, ninguno lo tiene, ¿no? ¿No lo conoce? No. Bueno,
Cualquier cosa de esos tres no los pude encontrar, pero a todos los demás que están en la comisión que nos pasó al uno. A ver, me está mandando acá un chat Patricia, Natalia, Evangelina, González. Creo que está, ¿no? Ya le digo, me acuerdo, creo que estaba. Ah, sí está, es patricia.gonzalezbisoto@gmail.com, así que creo que está también. Cualquier cosa. Después me dice Cisneros María Lastenia, a ver otro. Igual fíjense, chicos, ¿no? Corroboro, sí, corroboro ahora, no se preocupen. Cisneros María Lastenia, sí, dice sí. cisnesdellago@gmail.com. Bien, fíjense cualquier cosa, bueno, capaz que yo lo busco por nombre, ¿no? O sea que espero que esté bien, digamos, como figura. Se me ocurre capaz que algunos de ustedes tienen como doble usuario, no sé, habría que ver. Igual, bueno, me avisan, me prenden el micrófono y me lo dicen. Bien. Y ahora quería por ahí ver un pequeño fallo de realidad económica, si me permiten 2 segundos. Ya vamos terminando, ya es la hora. Bueno, hay un fallo, si no me equivoco, a ver, les comparto así lo van viendo. Después si quieren también lo subimos para que no lo ven ahí, ¿verdad? Ah, esperen que está cargando, ahí está. Bueno, es un fallo, digamos, que tenía con una empresa que tenía una concesión para aprovechar un río de Mendoza, que se llama Proyecto Potrerillos. Y bueno, acá la AFIP es como que había ignorado un vínculo societario que existía. Es como que no había considerado que era una sociedad, sino que lo quería imputar a título personal. Y bueno, en este caso, digamos, no fue favorable al fisco, sino que es un poco lo que yo les decía, cuando hay cuestiones jurídicas que no se pueden obviar, digamos, si ser o no socio, digamos, es algo jurídico que no está uno en el contrato, digamos, por más de que podrá, digamos, en algún caso quizás cuestionarse, no sé si ustedes han visto, en algunos casos es como que forman sociedades con, qué sé yo, con un empleado ahí de negocio y hace figura que es una sociedad y en realidad el que maneja todo es el mismo dueño que una persona física, digamos, unipersonal, digamos. Pero bueno, en este caso parece que no se demostró, digamos, que realmente la sociedad no existía y además, digamos, analizan un poco ahí si la provincia de Mendoza era o no, se puede considerar accionista de la sociedad porque realizaba aportes, digamos, en eso. Pasa que, bueno, en este caso, al estar involucrado también el Estado provincial, no es tan fácil considerar que no exista la figura jurídica, ¿no? Si ya hay algún tipo de intervención también del propio Estado, aunque sea provincial, igualmente no es tan sencillo descartar por realidad económica. O sea, no es tampoco que el fisco se pueda llevar puesto, digamos, lo que dice el contrato, digamos, en eso, digamos, tiene que ser bastante cuidadoso para aplicarlo, digamos. Parece que había un decreto que aprobaba el contrato, o sea, eso también, ¿no? Si ya lo fue visado por el Estado, aunque no sea el mismo Estado nacional o de la AFIP, eso también es algo que te pueda tener ciertos límites a la hora de voltear las figuras jurídicas, digamos. Por ahí si fuera un negocio privado, un contrato, qué sé yo, sin fin, que no le certificaron la firma, que tiene ciertas apariencias de que fue armado, eso también permite voltearlo, digamos. En cambio, si es algo que realmente está validado por otro organismo público, es como que no es tan sencillo, ¿no? Bien, este fallo por ahí lo podemos colgar en la página. Quizá es de los últimos que estuve viendo, digamos, en materia de realidad económica. Bueno, ya estamos prácticamente en tiempo, no les quito más. Cualquier duda, si hay alguna duda, me avisan.
Bueno, y si no ya nos quedaría según, calculo que tendremos 1 o 2 clases más y ya tendrán el parcial. No sé si le dijeron algo de cómo va a ser la modalidad del parcial. Estimo que debe ser con preguntas, digamos, de la teoría y por ahí algún caso pequeño práctico para desarrollar. No sé si han visto o le dijeron algo. No, todavía no nos dijeron nada de la modalidad, solamente que va a ser escrito. Claro. Acá, por ejemplo, estoy leyendo algún fallo de otro caso interesante de por ahí en realidad económica, es si cuando uno entrega un auto a la concesionaria, ¿viste?, para que te lo vendan, entonces surge la duda de si la persona, ¿quién vende? ¿Vendo yo y él es un mero intermediario o capaz que yo le doy y lo vende él directamente? Eso tiene que ver por a ver si va a tener que hacer factura por el total del auto o bien si va a facturar solamente la comisión del concesionario o de la agencia, digamos, que vende. Eso también habrá que evaluar, digamos. Por ejemplo, si yo le dejo el auto, me dan una plata a mí, digamos, o me reconoce ya y me llevo el 0 km de otro, entonces podríamos decir que ya el que lo está vendiendo es el concesionario, porque ya me pagó a mí o me reconoció con el auto nuevo que compré. Ahora bien, si yo lo dejo y no me pagan nada y queda ahí esperando que aparezca un comprador, ahí parecería más un intermediario, ¿verdad? No sé qué les parece a ustedes ese caso, digamos, de las agencias de auto. Es bastante relevante, porque obviamente no es lo mismo facturar el auto entero, lo que cuesta que hacerlo por la comisión, digamos. Digamos, te anulé, pero no la podés usar como auricular. Perdón, ¿alguien dijo algo? Ah, está con el micrófono, perdón, no se olviden de apagar, por favor. A ver, algún otro fallo que les puedo citar. A ver. Había algunos casos también con la venta de plan de ahorro también. En qué caso es una vez vos compras el auto directamente al concesionario y otras veces sería como plan de ahorro, ¿eh? Porque por ahí si a veces hace figura como plan de ahorro que dura 2 cuotas y surge realmente la duda de si realmente es una venta directa o plan de ahorro, digamos. Son muchas de las situaciones, digamos, por ahí surgen dudas, ¿no?, de cómo calificar la operación, más allá de los papeles, ¿no?, obviamente. Estamos hablando en el papel, es claro cómo figura, pero eso hay que ver si tiene valor a los efectos tributarios. O sea que acá, digamos, un poco estaría en juego también el bien común de la comunidad a través de los impuestos y el interés particular del contribuyente que puede querer pagar más o menos, digamos, según el caso. Disculpe que se me puso oscuro un poco la cámara porque estaba con la luz del día y después se fue. Bien. Bueno, si no hay otra duda... ¿Y qué con la compraventa, por ejemplo, en esos casos, en la compraventa de un auto, se paga, se tributa al fisco un impuesto? Claro, ya si lo vende el concesionario, sí, entiendo que debería pagar por lo menos ganancias, digamos, pagaría. Entonces, en cambio, si figura como intermediario, únicamente lo que ganaría la comisión, o sea, bueno, no le complica mucho la vida, digamos, depende un poco de qué impuesto hablemos, digamos. Por ejemplo, en ganancias, de todas formas, la ganancia tuya sería lo que vendes vos el auto y lo que te reconoció al que te dejó el auto, digamos, o sea, que sería que vos le compraste. Pero si hablamos de ingresos brutos, que los ingresos brutos se pagan sin tomar ningún costo, o sea, pagas sobre lo que vende el auto y no restas nada, entonces eso puede ser mucho más grueso que aplicar ingresos brutos solo sobre la comisión, digamos. Por ejemplo, vendo un auto 1.000.000, pago el 3%, es una cosa. Ahora, si la comisión mía del 1.000.000 son 100.000 pesos, el 3% ya es otro tema, digamos, que pagarlo sobre 1.000.000, ¿me entiendes? O Sí. sea, no. Entonces, bueno, no, siempre sí. que se compra o vende un vehículo, se paga, digamos, un importe de ingresos brutos, un importe de AFIP también. Bueno, en realidad, ya que le interesa, digamos, por ahí las ventas particulares que usted hace del auto, bueno, esa en principio no estaría grabada, por lo menos por ingresos brutos. Y bueno, pero en cambio si lo hace un sujeto como la agencia que está inscrito, que tiene actividad permanente, que se dedica a eso, la habitualidad, digamos, eso sí genera que lo pague. Entonces, por eso no es un tema menor, porque capaz que si lo figura como que lo vende usted y él es el intermediario, capaz que, bueno, usted no va a pagar, digamos,
pero si ya lo vende el concesionario, ahí paga él. Más que nada el problema lo tendría él, digamos, que sería la agencia o el concesionario. Tiene que dejar bien en claro en calidad de qué lo recibe, digo. Si es en consignación para venderlo, o bien si directamente ya lo compra él y después lo vende, digo. Eso es bastante importante. Y a la agencia le convendría siempre hacer contratos como de consignación, para parecer un intermediario ante el fisco que un pero como comprador. le digo, en realidad no siempre es tan así, ya que si uno ya le dejó el auto y se desentendió, es como que te lo está comprando, digamos, porque si fuera un intermediario tendríamos que esperar que aparezca un comprador y recién ahí cobrar y podés comprar un auto y en nuevo. los casos esos que uno deja el auto usado y se lleva un auto nuevo y queda con y eso la sería de la más diferencia, a mi eso entender ya ahí sí sería sería una adquisición. claro, para mí eso sería más parecido ya a una venta, porque uno ya se desentendió, digamos, ya recibió su auto nuevo. Y ahí uno le deja firmado el 08 a la agencia y ellos lo tercerizan. Claro, ese es otro problema, claro, porque esa firmita de 08 es como que si fuera, eso da a entender que sería como un intermediario, porque obviamente que no quieren gastar en hacer la transferencia al concesionario y después del concesionario al que después lo compre, digamos. Como quieren evitar todo ese tipo de gastos y impuestos, bueno, lo hacen así, digamos, con el famoso 08 en blanco ahí firmado. Y entonces lo dejan en blanco y después cuando aparece el que compra, y así como que la agencia se oculta, digamos, y no figura, digamos. Eso es lo que justamente... bien, es una forma de bastión, realmente. Una forma, digamos, claro. Entonces justamente eso es donde entra la realidad económica y ahora... No es que estamos diciendo que siempre va a comprar en la agencia, pero hay que analizar el caso para ver si es real o no, digamos. Bien, gracias, doctor. No, está bien. Bueno, creo que con eso está. Pues después le puedo poner algunos, hay muchos casos particulares o situaciones dudosas que pueda generar dudas de si te tributa de una forma o de otra, pero bueno, más o menos los principios están. Bueno, nos vemos, chicos. Cualquier cosa, bueno, me pueden mandar también consultas por el campus y bueno, nos estaremos viendo y vayan estudiando lo que le vamos a dar. Nos vemos. No hay otra pregunta, ¿no? Buenas tardes, saludos. Nos vemos. Hasta Saludos, luego. muchas gracias. Gracias. Hasta luego, chicos. Chao, chao. Muchas gracias.